Buenos días a todos los estudiantes que asisten el día de hoy, miércoles. Ya nos quedan cada vez menos para poder finalizar el curso. Como ya les iba comentando el día lunes, ¿cierto? Idealmente este curso lo tenemos que cerrar sí o sí con un par de clases prácticas, las cuales ya se están tramitando. Ya eso por un lado, por otro lado, les vuelvo, ¿cierto?, a recomendar, ¿cierto?, y a aconsejar que terminen sus procesos evaluativos, ¿ya? Yo ya decidí que este domingo, voy a subir la prueba, la cual va a ser un poquito más larga. ¿Por qué? Porque voy a juntar las dos unidades que vimos, ¿ya? Para que no tengan tres evaluaciones, pero les recomiendo, hagan la prueba, la primera, para que salgan de ese paso rápido y para que comencemos, ¿cierto?, avanzar, ¿cierto?, con respecto a este curso. ¿Ya? Hoy vamos a ver lo que es, o vamos a repasar un poquito lo que es anatomía de piel, ¿cierto? Anatomía de pie, un poquito de músculo, vamos a ver. Siempre, siempre, siempre pensando eh, en el masaje, ¿ya? Así que vamos a acordarnos harto del masaje. Obviamente, cuando tengamos las clases prácticas de nuevo, estas diapositivas las vamos a volver a ver, las vamos a volver a pasar, ¿ya? Para que las tengamos ahí presentes. Así que estén atentos, estén muy, muy, muy atentos. Comenzamos. Entonces, órganos que van a componer el pie o el tobillo y pie, ¿cierto? Piel, huesos, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema linfático, sistema músculo ligamentoso. Eso en general, ¿ya? Eso en general. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Los invito a que respondan en los comentarios, ¿cierto? De este video, ¿qué otro aparato se me está olvidando? Que ustedes creen que es uno de los más importantes, ¿ya? Porque se me está olvidando uno, pero los dejo ahí para que ustedes los puedan responder, ¿ya? Sigamos. Entonces la piel, ¿cierto?, es el órgano más grande del cuerpo humano y su principal función es que nos va a servir de una barrera protectora. Ya tanto la salud de la piel como la apariencia de la superficie de la piel vienen dadas por factores ambientales, ¿cierto?, que podemos modificar, y por la función de los componentes que engloban las capas inferiores, ¿ya? Entonces acá estamos viendo un corte, ¿cierto?, de la piel, en donde vamos a encontrar diferentes componentes, diferentes otro tipo de características, ¿cierto? Veamos que tenemos una epidermis, que tenemos una dermis y una hipodermis, ¿cierto? Y ahí tenemos hartos componentes que nos llaman la atención. Tenemos vasos capilares, tenemos glándulas sudorípadas, tenemos músculos, que son los músculos erectores o los piloerectores, ¿cierto? Tenemos grasa, colágeno, microblastos, ¿cierto? Tenemos las famosas terminaciones nerviosas libres, tenemos glándulas sebáceas, ¿cierto? Y vamos a también tener algunos vellos, ¿ya? Vamos a profundizar, ¿cierto?, en cada una de estas. Entonces la piel, ¿cierto?, vuelvo a repetir que es el órgano más grande del cuerpo humano, cubre una superficie casi equivalente a 2 metros cuadrados, ¿cierto? Y puede llegar a pesar hasta 10 kilos, ¿ya? Pesa bastante, ¿ya? Sirve como barrera protectora frente al medio externo, ¿cierto? Y al tiempo que mantiene internamente la homeostasia, ¿ya? Eh, la piel tiene una importancia social, ¿cierto? Porque ¿cierto?, nos da aspecto y nos identifica como persona, no todos los colores de piel son iguales, ¿cierto? Entonces nos da una importancia social, ¿cierto? Y una imagen propia muy importante, ¿ya? Por eso también tiene que ser muy bien cuidada. También, ¿cierto?, nos va a servir de protección, ¿cierto? Va a ser una barrera protectora frente al medio externo, frente a los daños químicos o mecánicos o radiación ultravioleta, nos va a mantener la homeostasis, ¿cierto?, interna, que es lo más importante. También nos va a dar una importante función sensitiva, ¿ya? Todo lo que sea sensible con respecto al dolor, al tacto, a la presión, a la temperatura, la piel también lo va a medir, ¿ya? También vamos a tener una importante función de termorregulación, ¿ya? A través de la dilatación y la constricción de los vasos y el sudor, ya podemos regular la temperatura interna de nuestro cuerpo mediante la piel también, ¿ya? Y por último, también tiene una importante función a nivel de metabolismo porque sintetiza la vitamina D, ¿ya? Metabolismo del calcio y de los fosfatos en presencia de la luz del sol. Así que también cumple hartas funciones la piel, ¿cierto? Uno la mira o la desprecia, ¿cierto?, como un órgano que es menor, pero créanme que es bastante, bastante importante. Entonces, para hablar un poquito más de la piel, ¿cierto?, y de la anatomía de esta, la piel vamos a dividirla, ¿cierto? Y para segmentar cualquier conocimiento o para aprender cualquier conocimiento hay que segmentarlo, hay que dividirlo.
¿ya? Entonces la piel va a estar compuesta por dos principales capas, ¿ya? La epidermis y la dermis. Y estas dos capas van a estar reposadas sobre una gran capa grasa denominada hipodermis. Entonces, en total vamos a tener tres capas. Una capa principal que se llama epidermis, después una capa interna que se llama la dermis, y después va a estar toda esta reposando sobre la hipodermis, que es el tejido subcutáneo. Tanto la epidermis como la dermis se componen a su vez de otras dos capas, o de otras dos subcapas, ¿ya? La zona que va a anclar la epidermis y la dermis se va a denominar, ¿cierto?, unión dermoepidérmica, ¿ya? Y es responsable del intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre la dermis vascularizada y la epidermis avascular, ¿ya? La epidermis, ¿cierto?, como definición ya más técnica, es un epitelio pavimentoso córneo multiestratificado que normalmente tiene entre 0,03 milímetros y 0,05 milímetros de grosor y consta principalmente de queratinocitos, ¿cierto?, en fases progresivas de diferenciación, desde las capas más profundas a las más superficiales. Ya, vamos a traducir este enunciado, ¿cierto?, que parecía casi un trabalengua. Lo que nos está diciendo es que la epidermis, ¿cierto?, va a ser un epitelio, ¿cierto?, o una capa que está compuesta de muchas otras capas, ¿ya?, de la misma naturaleza, pero que estas se van diferenciando una de otras con respecto a su profundidad, ¿ya? Conforme se van dividiendo los queratinocitos, ¿cierto?, se mueven de la capa más profunda a la capa más superficial. Y una vez alcanzan la capa córnea, o la capa más externa, o la capa más superficial, estas se desprenden en el proceso de recambio epidérmico. Por ejemplo, cuando uno se baña, ¿cierto?, o cuando uno se rasca, lo que está haciendo es haciendo un recambio epidérmico. Las capas, ¿cierto?, córneas, las capas más externas, uno las está sacando, ¿ya? Y esa diferenciación viene más que nada por por la división, ¿cierto?, de los queratinocitos. Entonces, mientras más arriba se va yendo, ¿cierto?, este pavimento córneo multiestratificado, ¿cierto?, es cuando se va cambiando, ¿cierto?, de estructura y la podemos eliminar de forma más fácil y va a ser el proceso llamado, ¿cierto?, recambio epidérmico. Este proceso de recambio epidérmico se va a denominar descamación. Y un recambio epidérmico completo de toda la piel, ¿cierto?, tarda aproximadamente 2 meses, ¿ya? Entonces, ojo ahí con las personas que tienen esa manía, ¿cierto?, de rascarse o de refregarse muy fuerte, porque vamos a estar ahí lastimando, ¿cierto?, este recambio epidérmico que en condiciones normales tiene que ser en 2 meses, ¿ya? Entonces acá estamos viendo un corte, ¿cierto?, de epidermis, en donde voy a dibujarla acá para poder mostrar, ¿cierto?, todo esto que estoy seleccionando, ¿cierto?, hacia arriba es la epidermis, ¿ya? Todo esto hacia arriba es la epidermis. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto?, los queratinocitos, ¿cierto?, van cambiando su estructura desde las partes más profundas, ¿cierto?, van cambiando, van cambiando, van cambiando, hasta que se empiezan a convertir, ¿cierto?, en esta capa más córnea o esta capa más superficial, en donde ya puede empezar a ocurrir, ¿cierto?, la descamación, ¿cierto?, o el recambio epidérmico, ¿ya? Entonces, más que nada, ¿cierto?, es como una superficie, ¿cierto?, que le da a la piel una primera protección. Eso es con respecto a la dermis, a la epidermis, perdón. Y acá, ¿cierto?, tenemos otra toma, ¿cierto?, un dibujo, un esquema bastante bueno, en donde nos estamos amplificando, ¿cierto?, esta parte de la piel, ¿ya? La epidermis. Es todo esto, ¿ya? Entonces, acá volvemos a encontrar, ¿cierto? Vamos a hacer una separación acá. Tiqui, 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 tiqui. Ahí, ¿cierto? Los queratinocitos, ¿cierto?, van cambiando su estructura, ¿cierto? Van cambiando su estructura conforme van subiendo, ¿cierto? Y empiezan a cambiar, ¿cierto?, los estratos, ya los estratos o las capas, volviéndose, ¿cierto?, cada vez más córneas o cada vez más superiores, hasta que se vuelven ya lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto?, que es la piel, ¿ya? Todo esto son miles y miles y miles y miles de millones de células, ¿ya?, que van cambiando su estructura. Entonces la piel, ¿cierto?, no es algo que tengo la piel y algo permanente, no, se va regenerando cada 2 meses, ¿ya?
Ahora vamos a ver la dermis, ¿cierto? Que comparada con la epidermis es mucho más delgada. La dermis es una red compleja que tiene componentes celulares y componentes acelulares, ¿ya? Vamos a encontrar en la dermis vasos sanguíneos, nervios, raíces capilares, glándulas sudoríparas. Estructuralmente, la dermis va a consistir o se va a componer de dos capas, la dermis papilar superficial y la dermis reticular, que es la más profunda, ¿ya? Los bucles vasculares de la dermis papilar van a aportar nutrientes y oxígeno a la epidermis. El colágeno, que se encuentra principalmente en la epidermis más profunda, es la proteína, ¿ya? Ahí me quedó separada la diapositiva. Ya, es la proteína, ¿cierto? Que va a dar la estructura más importante, ¿cierto? A la piel, lo que nos va a otorgar, ¿cierto? Su durabilidad, ¿cierto? Su elasticidad con otros componentes como la elastina, ¿cierto? Eh, que nos va a dar las propiedades, ¿cierto? Físicas de la piel, ¿ya? Que se puede contraer, ¿cierto? Que se puede estirar, ¿ya? Todo eso se produce en los estratos, ¿cierto? En la dermis reticular, que es la proteína que está a nivel más profundo, ¿ya? Entonces acá tenemos otro corte, ¿cierto? Histológico, en donde tenemos la epidermis separada, ¿cierto? Esto es epidermis, ¿cierto? Todo esto que está acá. Y todo lo que tenemos acá, por acá abajo, ¿cierto? Va a ser la dermis. Acá donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, vamos a encontrar nervios, las glándulas sudoríparas que salen hacia el exterior, ¿cierto? Vamos a encontrar los famosos fibroblastos, que son células que se encargan básicamente del sistema inmune de la piel, ¿cierto? Vamos a encontrar, ¿cierto?, las producciones de estas proteínas, ¿cierto?, que nos van a dar las propiedades tanto elásticas como mecánicas de la piel. Todo esto se va a encontrar, ¿cierto?, en la dermis, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, la última capa, que es la hipodermis. Pero todavía no hemos terminado con la dermis, vamos un poquito más allá. Los fibroblastos, ¿cierto?, estas células que recién le estaba conversando, eh, son las células principales de la dermis y son las responsables de la síntesis, ¿cierto? Y degradación de las proteínas dérmicas, tanto el colágeno como la elastina, las que le dan las propiedades físicas y elásticas. Otras células halladas también en la dermis son los macrófagos y los linfocitos, ¿cierto? Y estas células van a formar parte del sistema inmune de la piel, que tiene que ser bastante eficiente, ya por la piel, ¿cierto? Como es nuestra primera barrera de contención, nuestra primera barrera, ¿cierto?, de seguridad del cuerpo humano, tiene que tener una carga bastante grande de células del sistema inmunitario, ¿ya? Después vamos a tener, por último, ¿cierto?, la hipodermis, que es el tejido subcutáneo, ¿cierto? Donde acá volvemos a hacer el dibujo. Tenemos la epidermis, ¿cierto? Acá tenemos la dermis y por último tenemos el hipodermis, ¿ya? Y después acá abajo ya empieza lo que sería el músculo, ¿ya? Entonces la hipodermis va a formar la base de la epidermis y la dermis y consiste principalmente de tejido conjuntivo y lóbulos de grasa sueltos. Ya va a contener también vasos sanguíneos y nervios un poquito más grandes que lo haya en la dermis. Y la hipodermis va a actuar principalmente de un aislante de carácter térmico, ¿ya? Y proporciona también un almacenamiento rico en grasas, ya un almacenamiento energético bastante abundante. No sé, ¿cierto? Y lo que les puedo comentar, a lo mejor a algunas personas les causa disgusto, espero que no. No sé si se han golpeado muy fuerte o se han cortado o se han accidentado muy fuerte, en donde se produce una herida, ¿cierto? Profunda, y, ¿cierto? Al final del corte sería, uno ve como grasita. Esa grasita es la hipodermis, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el corte que usted tiene, ¿cierto? Que usted tuvo, cortó la epidermis, la dermis y llegó hasta la grasita, un corte bastante profundo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Para ir cerrando esto de la piel, tenemos que darle un significado a todo esto lo que hemos pasado, ¿ya? La piel, ¿cierto? Es uno de los órganos, ¿cierto?, más importantes, ¿ya? Yo consideraría la piel tan importante como el cerebro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piel y el cerebro tienen un origen común, ¿ya? Cuando nosotros estamos en la fase de gestación, en el ectodermo, la piel y el cerebro se derivan del mismo tejido, básicamente, ¿ya? Y siempre van a mantener una estrecha relación. ¿Por qué? Porque la piel también, aparte de ser, ¿cierto?, una gran barrera, es también un órgano sensitivo muy, 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 muy efectivo. Ya sentimos dolor por la piel, sentimos presión por la piel, sentimos temperatura por la piel, ya las terminaciones nerviosas libres, ¿cierto?, que están encargadas
de llevar conducciones eléctricas, ¿cierto? De otros tipos de estímulos, también van a estar alojados en la piel. Entonces, tanto el sistema nervioso como la piel están hechas, ¿cierto? Del mismo, ¿cierto? Eh, del mismo tejido ectodérmico, ya en los primeros años, en los primeros meses de gestación, ¿ya? Entonces, cuando damos un masaje, primeramente lo que estamos haciendo es estimular la piel. Tocamos, ¿cierto? Rozamos, presionamos la piel y ello va a producir un sinnúmero de efectos, unos efectos que le van a hacer bien a la piel. Se activa la circulación periférica, ¿cierto? Se mejora el trofismo de la zona, aumenta la temperatura local, ¿cierto? Y es uno de los primeros efectos que se pueden llegar a sentir. Se estimulan los nervios cutáneos, lográndose un efecto de sedación, ¿cierto? Un efecto analgésico, o tonificación en el caso del tipo del masaje, ¿cierto? Si es que le apliquemos un poquito más de energía, en vez de estar estimulando, vamos a estar relajando, ¿cierto? O viceversa, va a depender del tipo de técnica, ¿ya? Entonces, la piel siempre va a responder muy rápidamente al masaje, por eso es tan importante conocer su anatomía, ¿ya? Entonces, después de un masaje van a darse cuenta que la piel va a tener un aspecto, ¿cierto? Más vivo, más elástico, pareciera como que uno estuviera tratando más a la piel que el músculo, ¿cierto? Que busca, ¿ya? Y es porque la piel es un órgano muy, muy, muy complejo y muy completo también, ¿ya? Así que hay que tenerlo muy, muy, muy claro, ¿cierto? Su anatomía. Y también nos va a servir para, si es que nosotros conocemos la piel normal, eh, también vamos a podernos darnos cuenta cuando una piel está pasando un proceso patológico, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día viernes, antes de las contraindicaciones de los masajes, ¿ya? Vamos a poder ver todo eso, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, que conozcan en mayor profundidad todo lo que es este órgano tan, tan, tan grande, tan extenso como es la piel, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar, ¿cierto? Ahora nos vamos a pasar a un tema que quizás a muchos no les guste, que es músculos del pie, ¿ya? Traté de hacerlo lo más, ¿cierto?, amigable posible. Sé que el estudio de la miología es complejo, es extenso, es mucha memoria, ¿cierto? Pero vamos a darle acá una segunda oportunidad, ¿cierto? Tenemos que conocer de músculos si es que vamos a hacer masajes. Tenemos que conocer, ¿ya? Y le reitero, todas estas clases las vamos a volver a repasar el día que podamos hacerla de forma presencial. Así que, y estas clases ya las voy a subir, ¿cierto? Ustedes ojalá las tengan, voy a pasar el aviso, ¿cierto? Por WhatsApp, que ya están las clases listas para que las puedan descargar y puedan estudiarlas, imprimirlas, ¿cierto? Porque son muy importantes, ¿ya? Entonces, los músculos del pie. Trasladarnos de un lugar a otro con nuestros pies parece ser una tarea muy sencilla, caminar, correr o trotar es algo que podemos hacer a diario sin esforzarnos tanto, ya lo hemos estudiado bastante esto, pero ignoramos, ¿cierto?, que para ejercer esta función nuestros pies necesitan mover cada uno de los músculos, ¿ya? Entonces, los músculos del pie son una parte fundamental para que se produzca el movimiento, para mantener los arcos, para tener una, una salud podal adecuada, ya los músculos son importantísimos. Entonces, vamos a dividir, ¿cierto?, este estudio de músculos idealmente en dos clases, en esta, ¿cierto?, y en la próxima, en la clase del día viernes, para poder cerrar este tema, ¿cierto?, en donde hoy día vamos a hacer un tipo de introducción y ya la próxima semana vamos a hacer la próxima clase la vamos a estudiar más a fondo con respecto a su inserción, su acción de e inervación, ¿cierto?, de cada músculo, ¿ya? Entonces, los músculos los vamos a dividir primeramente en los músculos extrínsecos del pie y los músculos intrínsecos del pie, ¿ya? Los músculos extrínsecos son los que se originan en la pierna hasta el tobillo o en el pie, ¿ya? Realizan los movimientos de flexión plantar y flexión dorsal del pie. También se ocupan de realizar los movimientos de inversión, ¿cierto?, que es el apoyo de los movimientos laterales interiores o el levantamiento de los laterales exteriores, ¿ya? Es así como nosotros podemos mantener, ¿cierto?, apropiadamente el equilibrio al caminar, gracias a los músculos extrínsecos del pie, ¿ya? Y dentro de los músculos extrínsecos, ¿cierto?, pese a que son músculos que se encuentran en la pierna, realizan su tensión tirando de las inserciones óseas que forman parte del pie y tobillo, siendo ellos los que hacen posible los movimientos de flexión plantar y dorsal, también los de eversión y de inversión, ¿ya? Según la función que puedan desempeñar, es posible clasificarlos de la siguiente manera. Vamos a tener los flexores dorsales, que va a ser el tibial anterior. Vamos a tener los flexores plantares, que va a ser por excelencia el tríceps sural.
Vamos a tener el pronador o los eversores, que van a ser los peroneos cortos y largos, y también los supinadores o inversores, que va a ser el tibial anterior también, ¿ya? Entonces vamos a revisar una foto, ¿cierto? Les vuelvo a decir, esto lo vamos a ver de forma así bien superficial, pero, ¿cierto? Acá tenemos dos grupos musculares muy conocidos. Este es el famoso gemelo, nombre correcto, gastrocnemio, ¿cierto? Es el nombre correcto de los gemelos. O también el conjunto de estos tres músculos, porque acá hay tres músculos, los voy a contar. Tenemos acá los gastrocnemios, que son dos músculos en uno, y también tenemos el sóleo, este que está por acá atrás. Este que está acá atrás se llama sóleo. Estos tres músculos juntos se les denominan como tríceps sural, ¿ya? El tríceps sural, este es el famoso tríceps sural, si alguna vez lo escuchó, ¿cierto? Este es el famoso tríceps sural, ¿ya? Y esta, ¿cierto? Es su vista posterior, se ve generalmente por la parte de atrás, y la característica del tríceps sural es que su tendón, ¿cierto? Que se inserta en el calcáneo, ¿cierto? Que se inserta en el calcáneo, es el famosísimo tendón de Aquiles, ¿ya? Entonces, este músculo principalmente, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir la flexión plantar, ¿ya? Flexión plantar. Hagan el ejercicio, tóquense el gastrocnemio, los gemelos, ¿cierto? Y hagan una flexión plantar. Y miren cómo se mueve el vientre muscular. Miren cómo se acciona el vientre muscular, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Nos vamos a ir al tibial anterior, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a cómo vamos a ubicar al tibial anterior? Nos vamos a tocar primeramente la rodilla, ¿cierto? Vamos a ubicar la rótula, vamos a bajar derechito por la rótula y vamos a encontrar como una tuberosidad, ¿cierto? En la pierna, ¿ya? Esa tuberosidad, ¿cierto? Me corro 1, 2, 3 deditos hacia la derecha, y todo lo que corre hacia abajo, ¿cierto? Va a ser el tibial anterior. Y ahora haga la acción, ¿cierto? De flexión dorsal del pie, haga la acción de flexión dorsal del pie y mire cómo se activa el tibial anterior. Ese músculo se llama tibial anterior, y es este músculo que estamos viendo acá. Déjeme dibujar el músculo que estamos viendo acá. Este músculo que estamos viendo acá es el famoso tibial anterior, ya responsable, ¿cierto?, de la flexión dorsal. Vamos a ver esto más en detalle, ¿cierto?, cuando tengamos el taller, les vuelvo a repetir, ya, así que paciencia. Ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a los músculos intrínsecos del pie. Son músculos que se encuentran solamente en el pie, no son del pie y la pierna, ¿cierto?, debido a que los músculos intrínsecos consisten en aquellos que poseen su origen y terminación en un mismo pie, se llaman intrínsecos del pie, ¿ya? Estos son los que se encargan de realizar los movimientos de los dedos, ¿ya? Todo lo que mueve los dedos va a ser intrínseco, ¿ya? Se clasifican en extensores, flexores, aductores y abductores, ¿ya? Hay un montón, no les voy a pasar todos. Entonces, los principales, ¿cierto? Para que los conozcamos, va a ser el aductor del dedo gordo, que tiene dos fascículos principales. Después tenemos el aductor del quinto dedo, ¿cierto? Después tenemos el extensor corto de las extremidades. Después tenemos el extensor corto de la extremidad inferior y también del dedo gordo. Después tenemos el flexor corto de los dedos. Después tenemos el flexor corto del primer dedo. Y después vamos a tener los interocios. Eso es como lo más común, ¿ya? Los que se aprende bastante. Acá vamos a tener el aductor del dedo gordo, ¿cierto? Que tiene dos fascículos. Acá un fascículo está recortado, no se lo voy a mostrar. Pero el fascículo que estamos viendo acá, ¿cierto? El aductor. ¿Qué es lo que va a hacer? Su principal función, aducir, ¿cierto? El dedo gordo, ¿ya? No hay que complicarse con las funciones. Aductor, aduce, ¿ya? Acá tenemos el aductor del quinto dedo, ¿cierto? Esto es una visión plantar. Está remarcado o está resaltado en rojito, ¿cierto? Que se inserta, ¿cierto?, por la cara externa, ¿cierto?, de la falange proximal del quinto dedo, perdón, y lo que hace su función es aducir el quinto dedo, abducir el quinto dedo. Después tenemos el extensor corto de los dedos. Tenemos dos tipos de extensores, un extensor corto y un extensor largo. El extensor corto de los dedos, si se dan cuenta, trabaja en el dedo, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto dedo. Y aparte, ¿cierto? El dedo gordo, perdón, el primer dedo, tiene un extensor propio, ¿ya? Después tenemos el flexor corto,
común de los dedos que va hacia todos los dedos menos al primer ortejo, ¿cierto? Si se dan cuenta desde el segundo, tercero, al cuarto y al quinto, y aparte, ¿cierto? El primer ortejo va a tener un flexor propio. Acá tenemos el flexor corto, ¿cierto? Del quinto dedo, también tiene un flexor propio del quinto dedo. Y por último, ¿cierto? Para que vayamos ya digiriendo ya toda esta clase, vamos a tener los famosos interóseos plantares, ¿ya? Que son los músculos que se insertan, ¿cierto? Entre, ¿cierto? Los metatarsianos, ¿ya? Hasta aquí la clase de hoy, ¿cierto? La vamos a continuar, ¿cierto? El día viernes con más músculos, ¿ya? Para que se preparen, para que estudien, y más indicaciones para el masaje, ¿ya? Así que nos estaríamos viendo el próximo viernes, ¿cierto? A la misma hora, a las 10 de la mañana. Que tengan un buen viernes, ¿cierto? Un buen fin de semana, que descansen. Y vamos a conversar, les voy a estar informando si es que damos una semana de receso para empezar lo que es la nueva materia, que es sistema nervioso y los demás otros sistemas, ¿ya? Que estén muy, muy, muy bien. Hasta pronto.